Les voy a poner un video porque el régimen cubano sigue sin asumir la culpa y la responsabilidad del desastre sanitario, humanitario, de la catástrofe que está ocurriendo en Cuba a día de hoy. Resulta que salen primero autoridades del régimen responsabilizando a los médicos. Bueno, que si las quejas pesan más, las quejas de los médicos, que si las cosas objetivas, si las subjetivas, ya sobre eso hablamos. Ahora sale otro funcionario del régimen, en este caso de Pinar del Río, diciendo que es que, bueno, que es que la gente, la población está fingiendo los síntomas del COVID y que esto también es un problema, que la gente finge tener COVID y que por eso está todo colapsado. Vamos a ver un video que les voy a poner aquí. Confírmeme, por favor, si se escucha. Que están simulando la sintomatología subjetiva a la COVID para ver si están enfermos o no. Eso no puede ser posible, eso no se puede permitir. Y por eso ahora en las consultas se van a clasificar bien las personas y los pacientes, porque el equipo de salud tiene las condiciones para conocer de verdad si está fingiendo un síntoma o no. Y le pedimos a la población que eso no se debe hacer. Primero, ustedes conocen que no hay un aseguramiento de diagnóstico posible para ahora yo decir, bueno, sería muy bueno los casi 600.000 personas pobladores pinareños, yo ahora hacer en 3 días y hacerle una prueba diagnóstica. Es imposible porque ustedes saben el bloqueo que tiene este país y el esfuerzo que está realizando para poder entonces al que lleva hacerle su prueba diagnóstica y ponerle tratamiento. Entonces le pedimos ese esfuerzo al pueblo. Pero además, si uno no tiene síntomas, ¿cuál es la validez de ese test? Es que no es válido, es que más los puede confundir, porque si usted no tiene sintomatología, de verdad no se siente mal, y yo le hago una prueba, y yo mismo incumplí un proceso y lo contaminé, le estoy dando un falso positivo, le pongo tratamiento, lo aíslo y es peor para la salud porque le pongo medicamentos que no lleva. Entonces, quería decírselo al pueblo, porque de verdad que hay que ser consciente en esto. Y entonces hay un incremento en esas consultas. Esto lo que estoy diciendo es demostrado. Le estamos demostrando a personas que nos están fingiendo sintomatología de la COVID para hacerse una prueba. Es con evidencia. Entonces queremos hacer ese llamado, hacerlo justo. No, vamos a atender a toda la persona que se sienta con síntomas, pero el que no debe ser. Bueno, acaban de escuchar esto, ¿verdad? Esto es Cuba. Este señor, aquí lo dice, es el director provincial de salud pública de Pinar del Río, que es la provincia a que él se refiere. El doctor deberá ser doctor, no sé, en comunales, porque en medicina seguro este señor o es un mentiroso o no tiene puñetera idea de epidemiología. Doctor Ariel Godoy del Llano. Miren, antes de comenzar, para poner el parche antes de que caiga la gotera, hay gente que entra en este chat diciendo que el virus no existe. Yo aquí no estoy para contradecir a los negacionistas. Yo les digo mi opinión. Una cosa es que el virus se haya cogido para violar nuestros derechos fundamentales, para hacer política, para hacer propaganda, para reírse de nosotros y continuar llevando a cabo la agenda globalista. Eso es una cosa. Y otra cosa es negar la existencia de un virus que mata personas, ¿vale? Mi posición es que sí existe un virus, que se conoce poco y que va variando y va mutando, y que además se ha usado para todo lo que les he dicho antes. Así que los negacionistas, por favor, yo entiendo su posición, pero aquí no es compartida, ¿vale? Partiendo de esta posición, vamos a hablar o vamos a ver lo que ha dicho este subnormal. Este señor es subnormal profundo. Tiene un nivel de idiotez acumulado que, vamos, si le quitan ese nasobuco, explota de la cantidad de mierda que está diciendo. Literalmente. Dice que las personas están fingiendo los síntomas para ver si están enfermos. Vale. ¿No será eso porque las personas quieren saber si realmente están enfermos?
para no transmitir la enfermedad a sus familiares, porque no les hacen test, porque no disponen de test. ¿No será que algún cubano, lo pícaro que somos los cubanos, realmente esté fingiendo, pero no porque quiera sobrecargar el sistema sanitario, sino porque los encargados del sistema sanitario, este señor, que son los que tienen o deberían tener test disponibles para la población, no los tienen y la gente no sabe realmente si está enfermo o no? Supongamos que sea verdad, supongamos que lo que dice este mentecato sea verdad. Si existieran test para todos, los cubanos se verían en la necesidad de fingir un síntoma para saber si están enfermos. Supongamos que lo que dice este señor sea verdad. Si las vacunas Abdala y Soberana funcionaran, o si el régimen cubano se hubiera acogido al programa COVAX, los cubanos se vieran en la necesidad de fingir síntomas para saber si están enfermos. Supongamos que sea verdad. Si las autoridades cubanas no hubieran dejado entrar el virus a la isla, incluyendo la variante Delta, a partir de fiestas como estas que les voy a compartir aquí, a partir de fiestecitas como esta, por ejemplo. Esto es Cuba, ¿eh? Esto es Cuba, en Los Cayos. La gente sin nasobuco en Los Cayos, de fiesta, sin distancia de seguridad. Esta es la playa Paraíso en Cayo Coco. Miren, qué bonito, miren. Claro, si el régimen cubano no hubiera permitido que entrara la variante Delta, por ejemplo, y que la gente en Cuba se esté muriendo, porque estos que vienen a hacer turismo a Cuba han traído la variante Delta, no vino con las grullas del invierno, los cubanos entonces tendrían que estar fingiendo síntomas para hacerse un test. No. Evidentemente, si fuera verdad, en caso de que fuera verdad, de que hay cubanos fingiendo los síntomas para hacerse un test, la única responsabilidad es de personas como este Eso no señor, puede ser posible. Eso no se puede. que son los encargados, por una parte, de que haya test disponibles para la población y no los hay, y por otra parte, de controlar la propagación del bicho y permiten este tipo de fiestas sin nasobuco y sin distancia de seguridad. ¿De quién es la responsabilidad? De que en caso de que sea verdad, hayan cubanos fingiendo para hacerse test. Una vez más, de estos sinvergüenzas. Por otra parte, para los que tienen memoria a corto plazo, que suelen ser algunas ciberclarias y casi todos los comunistas, se les olvida pronto. Les voy a compartir otra pantalla. Aquí está. Vamos a agrandársela. ¿Se acuerdan de esto? Interferón en Cuba. Profecía hecha realidad. Ya nadie habla del interferón en Cuba. Ya estos artículos del Granma, donde te dice que el interferón, gracias a Fidel, se había logrado. No, ya a todo el mundo se le olvidó el interferón. Claro, si el interferón hubiera funcionado como mentían esta gente y nosotros decíamos que efectivamente era una campaña falsa de propaganda comunista, si el interferón hubiera funcionado y no hubiera sido simplemente una mentira, una campaña que provocó falsa seguridad y por tanto más propagación, si los comunistas no hubieran mentido con el interferón, los cubanos se vieran en la necesidad de fingir síntomas para que les hicieran un test. Claro, evidentemente no.
toda esa concatenación de errores, uno detrás de otro, errores, mentiras para tapar errores, mentiras para tapar mentiras que pretendían tapar errores, mentiras para tapar otras mentiras que ya mentían sobre otra mentira que pretendía tapar errores. Toda esta concatenación de desastre, incluyendo esto, el interferón como propaganda, ha dado lo que tenemos hoy en Cuba. Y sale este señor, este imbécil de aquí. Y por eso ahora en las consultas... Vamos a poner la cara aquí. Culpando o responsabilizando a que está colapsado porque hay algunos cubanos que fingen sintomatología. Yo les voy a poner un ejemplo simple. Vamos a ponernos todos dentro de la piel de una madre o un padre cubano que tiene que hacer todos los días 3, 4, 5, 8 horas de cola, aglomeraciones en el transporte, para poder adquirir productos básicos, alimentos, algunos alimentos. En estas aglomeraciones, que es también responsabilidad de esta gente, es donde se propaga el virus, se produce el contagio. Es normal que una persona, después de varios días estando en tantas aglomeraciones, expuestas al virus, sabiendo que puede llevárselo a su casa, contagiar a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos y matarlos, es normal que una persona quiera hacerse un test. Lo que no es normal es que no hayan test disponibles para hacerlo. Lo que no es normal es que un cubano tenga que llegar al punto de fingir los síntomas para poder acceder a un test. Lo que este señor está mostrando como una irresponsabilidad, según él, realmente es una vergüenza. Es un despropósito que con la situación actual de Cuba, con la gente forzada a hacer colas y colas y colas todos los días de horas y horas y horas, no hay test. Y la gente tenga que, para poder acceder a uno, fingir que tiene el virus. ¿Y de quién es la responsabilidad? De las colas y de que no hayan test. De ellos también. Porque aquí, que nadie me diga ahora que es que a los cubanos les gusta hacer colas. Que nadie me diga ahora que es que a los cubanos les gusta fingir el virus para hacerse test porque les da la gana. Que nadie me diga ahora que es que a los cubanos les gusta morirse. Ya sería el colmo. Además de eso, ni siquiera para las personas que tienen síntomas claros hay test. Ya que este señor dice que es que es que si finges, si es que los que tienen los síntomas claros, para ellos tampoco hay test. Hay un caso simple, se los voy a poner aquí. Miren. Este caso es de una joven de Cumanayagua, Cienfuegos, una estudiante de enfermería que denunció que estaba con COVID después de vacunarse incluso, y que nadie fue a atenderla y que estuvo prácticamente 3 días esperando a que le hicieran un test con todos los síntomas clarísimos del virus. Ahí está la denuncia hecha con nombre, apellido, foto de la joven y los padres y todo. Esta joven que no fingió el virus, esta joven que lo tenía después de haberse vacunado, que fue al policlínico a hacerse el test, tuvo que esperar 2 días y había una lista, según denuncia ella, de 400 personas esperando porque no habían test. El problema es que la gente finja entonces, o el problema es que no hay test porque la responsabilidad es, vuelvo a insistir, y por eso ahora de personas como este, mentecato, y no solucionan el problema. La estrategia del régimen cubano, desde el primer ministro hasta este responsable de salud pública, sigue siendo la misma. Culpar a todos los demás menos a ellos. La estrategia es, pues, echarle la culpa a los médicos, a la gente, al pueblo, a Estados Unidos, pero nunca la responsabilidad es suya. Nunca. La pregunta que hay que hacerse
es, ¿por qué no hay test realmente en Cuba para todas las personas que tengan dudas y quieran someterse al test para saber si tienen el virus? ¿Por qué no hay? La respuesta se las daré ahora más adelante porque además es simple. Dice además este señor que eso no se puede permitir. Es decir, aquí ya no estamos hablando de concientizar a las personas para que no finjan los síntomas del COVID en caso de que sea verdad. No, aquí estamos hablando ya de impedir, de no permitir a las personas. Es decir, te van a impedir que incluso muestres los síntomas del virus, aún sin haberte hecho un test. Porque claro, pues no hay test. Ellos lo que están diciendo es que tú no puedes, te voy a impedir, no te voy a permitir que tengas los síntomas. Porque, oye, a lo mejor yo creo que los estás fingiendo. Y no te voy a hacer un test, que es la única forma de saber al 100% si de verdad lo tienes o no. Ellos te van a impedir que tú tengas los síntomas sin hacerte el test, porque eres un irresponsable. Con esto, todavía hay alguien que se cree las cifras que está ofreciendo a diario el régimen cubano. Es que te van a impedir que tengas hasta los síntomas. ¿Cómo crees tú que vas a aparecer en las estadísticas? Pues así nos va. Continúa diciendo que por eso ahora en las consultas se van a clasificar bien las personas. Y esto me asusta, porque claro, si ahora se van a clasificar bien, ¿cómo se estaban clasificando antes? ¿Mal? ¿No se estaban clasificando? ¿Qué tipo de clasificación se hacía? ¿Quién era el responsable de clasificar antes a las personas que no se estaba haciendo bien? ¿Quién va a ser el responsable de clasificarlas ahora para que se haga bien? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién determina si se clasifican bien o se clasifican mal? ¿Quién asumirá la responsabilidad de que si a partir de ahora se va a hacer bien, pues lo que se hizo antes, que se hizo mal, ¿quién es el responsable? ¿Quién va a ser el responsable con nombre y apellidos de que a partir de ahora se haga bien? ¿Qué garantías tenemos de que se haga bien? No, simplemente a partir de ahora se estaba o se va a hacer bien la clasificación. Todas estas preguntas que he hecho son preguntas retóricas. Evidentemente, ni se hizo bien antes, ni se va a hacer bien ahora. Simplemente esto es intentar apaciguar un poco los ánimos y decirle a la gente, bueno, hemos cometido un error, sin decirlo. A partir de ahora vamos a hacerlo de otra forma. Pero se va a seguir haciendo mal. ¿Por qué? Porque la esencia, que es el test del tipo que sea, sigue sin haber. ¿Cómo se puede detectar un virus? ¿Cómo se puede detectar este virus al 100% sin hacer un test? Da igual si la persona está fingiendo o no. ¿Cómo lo puedes detectar sin hacer un test? Porque por muchas condiciones que tenga el equipo de salud, que es lo que él dice, la realidad es que la única forma 100% segura de detectar si una persona está contagiada o no, da igual si está fingiendo o no, es realizándole un test. No es por observación de un doctor. De hecho, si no tienes test para hacerle a una persona, ¿cómo sabes? No puedes saber si está contagiada o no después del resultado. De hecho, hay personas que son asintomáticas, que no tienen ningún síntoma, portan el virus y lo propagan. Pero claro, eso debería saberlo este señor que es doctor. Que alguien me explique por qué no lo sabe. Así que el equipo de salud, como él dice, que tiene muchas condiciones, por más condiciones que tenga, si no tiene los medios, simplemente es inservible. Tienes un equipo de médicos buenísimos, súper calificados, que no tiene un test para saber si una persona tiene el virus o no. ¿Y qué es lo que hace? Pues juzgar si esa persona está fingiendo o no los síntomas por apreciación.
y mandarlo a su casa. Lo mismo se equivoca, lo mismo acierta, pero la certeza 100% no la va a tener nunca porque no tiene el test. ¿Y es responsabilidad de los médicos? Claro que no. Los médicos están ahí haciendo lo que pueden. Es responsabilidad de mendrugos como este, que no sé qué hace de jefe de salud pública de una provincia. Imagínense, vamos a ponernos otro caso, que ahora mismo usted en Cuba, va a visitar a sus padres, a su casa. Y que al otro día de visitar a sus padres y de estar allí con ellos y comer con ellos y pasar el día allí con ellos, sus padres ya ancianos, que no pueden salir de casa, pues usted al otro día de estar en esta visita comienza a sentirse mal. Va al médico, le hacen un test o no, porque no se sabe si está fingiendo los síntomas o no. Y lo mandan a un centro de aislamiento o lo aíslan en su casa y usted es positivo. Y contagió a sus padres. Claro, y usted dice, oye, la cadena de contagio, yo estuve ayer con mis padres, por favor, háganle los test. No podemos hacérselo porque es que sus padres no tienen síntomas. Entonces, se los van a hacer si es que se los hacen. Cuando tengan los síntomas, claro, ya para ese entonces no hay oxígeno, no hay medicamentos, están simplemente sentenciados a muerte. Simplemente porque es que a estos señores no les da por creer la gente que tenga síntomas y por otra parte, si no tienes los síntomas, no te van a hacer el test. Así están asesinando una tras otra persona en Cuba y no pasa nada. Porque hay ineptos como este al frente de una entidad tan importante como la salud pública. Lo más importante, lo más probable es que esas personas, en este caso hipotético que he puesto, mueran los tres. El que fue a visitar a los padres y los dos padres. Uno en un centro de aislamiento sin atención médica, sin oxígeno, y los padres porque nadie les hizo el test porque no tenían síntomas. Y cuando los tuvieron ya era muy tarde. Así de simple. Parece que estas personas no saben lo que significa pesquisa. Se les pasó por alto en los protocolos. Dice, por otra parte, que no hay un aseguramiento de diagnóstico posible. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué no hay test en Cuba? La forma de asegurar el diagnóstico, la forma de saber 100% si una persona está contagiada o no, o bueno, un 90 y pico por ciento, porque los test también pueden fallar, la forma es precisamente haciendo test. ¿Por qué no hay test en Cuba? Los chinos fabrican test. China tiene comercio con Cuba y Cuba con China. ¿Por qué no hay test en Cuba? Porque no hay dinero para comprarlos. Bueno, ¿por qué hay dinero para comprar material policial a España y no hay dinero para comprar test a China, por ejemplo? ¿Por qué hay dinero para comprar carros patrulleros? Ahí hemos visto fotos de aparcamientos de estaciones de policía llenos de carros patrulleros. Hemos visto despliegues policiales enormes con camiones. ¿Por qué hay dinero para comprar todo esto y no hay dinero para comprar test? ¿Por qué hay dinero para combustible, para mover todo este parque militar y policial y no hay dinero para comprar test? ¿Por qué hay dinero para preparar una marcha en el malecón y no hay dinero para comprar test? Miren, en España, desde julio pasado, estaban hablando de que se pudieran vender los test de antígeno en las farmacias y valoraban el test de antígeno ya de venta al público, no el test al por mayor, sino el test de venta al público. Entre 3 y 7 euros, más o menos, iba a costar este test de venta en la farmacia. La media, vamos a tomar la media como referencia, que son 5 euros. 5 euros por 600.000 habitantes que dice este señor que tiene Pinar del Río. Esos son unos 3 millones de euros aproximadamente. 3 millones de euros costaría un test de antígeno para cada uno de los pinareños, ¿vale? El régimen cubano se gastó entre los años 2015 y 2019, esto se los he enseñado ya en un informe del ISEX, 54 millones de euros aproximadamente en vino.
3 millones de euros para un test de antígeno para Pinar del Río entero. 600.000 pinareños. No hay. Pues el régimen cubano se gastó 54 millones de euros en vino entre 2015 y 2019. Eso daría para cubrir la necesidad de test de antígenos prácticamente de Cuba entera. Con lo que se gastaron en vino. Una PCR en Madrid cuesta en el Instituto Médico de Madrid, que está en la calle Algodonales 32, cuesta 85 euros. Una PCR ya con precio final, ¿vale? Por citar uno de los ejemplos que hay. Pues con esos 54 millones de euros que se gastaron en vinos los comunistas, se podían haber hecho unas 635.000 PCR. Es decir, hubiera dado para hacerle una PCR a cada pinareño y hubieran sobrado 35.000 para tenerlas de reserva por si había que repetir alguna. Solo con lo que se han gastado en vino, los comunistas ya hubieran cubierto todos los test de antígenos de Cuba, por lo menos uno para cada habitante, y las PCRs de Pinar del Río. O bueno, por lo menos la mitad de test de antígenos de Cuba y las PCRs de Pinar del Río. Vamos un poco más allá. El régimen cubano se gastó en automóviles, en el mercado del automóvil. Esto fue otro informe que les publiqué aquí. Solamente en los años 2016 y 2017, no vamos a ir más para atrás, vamos a tomar esos 2 años como referencia. 454 millones de euros en automóviles que los cubanos no usan, porque los cubanos no tienen derecho a comprar automóviles nuevos y si lo compran es a precios elevadísimos. Por tanto, el mercado del automóvil en Cuba no opera, no funciona. Aún así, el régimen cubano se gastó sus buenos 454 millones de euros en automóviles. Pues con estos 454 millones de euros se le podría hacer PCRs a 5.300.000 personas en Cuba, a la mitad de Cuba entera. Una PCR a la mitad de Cuba entera, al 50% de la población, aproximadamente. Y test de antígenos para varias vueltas a Cuba. Esto que al ministro de Industria y Comercio Interior le gusta lo de las vueltas, de que si damos una vuelta de camarón ya no alcanza para comprar leche. Pues con estos 454 millones, varias vueltas de test de antígenos a Cuba entera. ¿Dónde está el embargo? ¿Por qué se puede comprar carros? Se puede comprar vino y no se puede comprar test de antígenos o PCR. Porque además, les recuerdo también a los fans del embargo, no, los test, las PCRs, los medicamentos y los insumos médicos no están incluidos dentro de las leyes del embargo. Ni eso, ni los productos agrícolas, ni los alimentos. ¿Por qué se gastan 454 millones en carros, 54 millones aproximadamente en vinos? Y claro, es que a la hora de tener test o tener PCR, no hay por el bloqueo. Esto es ser simplemente un sinvergüenza. Esto es ser simplemente un desinformador, un colaborador de asesinatos, que es lo que está ocurriendo hoy en Cuba. ¿De quién es la culpa de que no hayan PCR? ¿De ellos? ¿Cuáles son las prioridades del régimen cubano hoy? ¿O hace un año o 2? ¿Tener PCR? ¿Tener ventiladores? ¿Tener oxígeno? No. Las prioridades eran fiesta y pachanga. Comprar carros, comprar vino. Claro, para las PCR no, ahí está el bloqueo. Eso no podemos comprarlo porque es que el recrudecimiento del bloqueo. Ah, pero millones en carro, millones en vino, millones en carne, carne de calidad para ellos. Eso sí. Millones en hoteles. Eso sí. Para eso sí hay dinero. Luego, vuelve a cagarla este señor hablando de que si no tienen sintomatología, aquí alguien miente. Porque dice la OMS que hay contagiados asintomáticos. Y dice este señor que si no tiene sintomatología, ¿para qué te van a hacer un test? Bueno, anormal.
si hay contagiados asintomáticos. Y de hecho, esta página que está aquí, que les voy a compartir ahora, esta página, vamos a ponerla en grande, a ver. Esta página, que es la Gaceta Médica, asegura aquí claramente, vamos a ver aquí, miren, los pacientes asintomáticos transmiten la mitad de los casos del virus. Es decir, la gente que porta el virus y no lo sabe, no tiene síntomas, son los encargados de transmitir la mitad de los casos. Y claro, viene el otro mendrugo, esto está en la Gaceta Médica publicado, ¿vale? Y además está en varias publicaciones también de la OMS. Y viene el otro mendrugo, Eso no puede este ser anormal posible. que hay aquí, Eso no se... a decirnos que es que si no tienes los síntomas, ¿para qué te van a hacer un virus? ¿Para qué te van a hacer un test? Perdonen. Dice claramente que si no tienes los síntomas, no te pueden hacer un test porque eso es malo. Y si tienes el virus y eres asintomático, ¿quién puso a este anormal al frente de un ministerio de salud pública, de una provincia? Si usted no tiene los síntomas, y se lo voy a decir yo porque parece que él no lo sabe, si usted no tiene los síntomas y se hace el test, claro que el test es válido. El test no va a dejar de ser válido porque usted no tenga los síntomas. El test es un test que da un resultado. El inválido aquí es él. Si usted no tiene los síntomas y se hace el test, puede pasar dos cosas. Una, que usted no esté contagiado y por eso no tiene los síntomas. Dos, que usted esté contagiado y sea asintomático. En cualquiera de los dos casos, el test sigue siendo válido. Uno, para descartar que usted está contagiado. Dos, para confirmar que usted está contagiado. Dice este señor que es que si no tiene los síntomas, no es válido el test. Esto es la causa de la cantidad de muertos que está habiendo en Cuba a día de hoy. Gente como esta al frente de instituciones de salud pública, que con tal de justificar que no tienen test y que se han gastado el dinero en vino y en material policial, con tal de justificar eso, se ponen a inventarse cuentos. Y aquí además comienza a mezclar cosas que no tienen nada que ver. Exactamente, si usted me hace un test y yo no estoy contagiado, ni tengo síntomas, pero el personal de laboratorio contamina la muestra, efectivamente va a dar un falso positivo. Pero es que esto no es que pase ahora. ¿Sí? Esto no es que el personal de laboratorio en Cuba ahora contamine las muestras y que por eso no se le puedan hacer test a los que no están contagiados. No. ¿Cuántas veces se ha contaminado muestras de laboratorio en Cuba? ¿Cuántas veces se han perdido muestras de laboratorio en Cuba? ¿Cuántas veces han habido falsos positivos de un montón de cosas? De cáncer, de VIH. Falsos positivos por mala manipulación de muestras de laboratorio. Y viene ahora este señor a decir que es que no te puedo hacer un test si no tienes síntomas, porque eso es malo. Porque es que a lo mejor, alguien en el laboratorio, volviendo otra vez a culpar al personal médico, alguien en el laboratorio es un inepto, yo no, él no. El personal médico del laboratorio, a lo mejor si yo te hago un test y tú no tienes síntomas, el inepto que está en el laboratorio te contamina la muestra y luego sales positivo, falso, y yo te tengo que mandar un tratamiento y un medicamento que puede perjudicarte la salud. Nunca la culpa es de ellos. No, es de la gente que finge el tratamiento, de los médicos que son los causantes de las quejas, del inepto del laboratorio que contamina la muestra. Nunca es de ellos. La incapacidad y la ineptitud de estas personas asusta realmente, porque esto provoca muertes en Cuba. Estos incompetentes, como este, son los que están dirigiendo hoy toda la operación contra el virus en la isla. Por desgracia. Todo esto lo único que hace es empeorar la situación. Miren, hay una forma que se usó en Estados Unidos, que se usó en algunos países de Europa, que son los test masivos. Tú tienes un número importante de test, convocas a las personas a que se hagan test
Las personas van voluntariamente, se hacen test y a partir de ahí van a salir quiénes son positivos, quiénes son negativos. Los positivos automáticamente los aíslas y los negativos que sigan su vida normal. Tan fácil como eso. Controlas a un grupo poblacional positivo y a los demás los dejas funcionar. Ah, no, pero es que en Cuba nada funciona como funciona en el mundo. No, es que en Cuba somos muy especialitos. Y claro, yo no te puedo hacer un test si no sé si tú tienes el virus. ¿Y cómo sé si tengo el virus? Pues mirándote. Yo te miro y digo, ah, mira, tus síntomas me parecen reales o no, tú estás fingiendo, no te hago el test. Y si te mueres, ah, pues nada, yo me equivoqué. Ni eso. Dice además este anormal que le ponen medicamento a lo mejor al falso positivo y que eso puede ser malo para la salud. Pero si es que no hay ni medicamentos para los positivos confirmados, señor mío, es que la gente se muere porque no tiene oxígeno en el hospital. Es que la gente, ya no la del virus, la gente que tiene otra cosa, otro padecimiento previo, no tiene medicamento. Y tú estás preocupado porque si yo te hago un test y a lo mejor alguien en el laboratorio contamina la muestra, fíjense cuántas variables de por medio. Primero, que yo te haga el test. Luego, que alguien en el laboratorio contamine la muestra, que te dé un falso positivo, a lo mejor yo entonces te puedo recetar unos medicamentos que a lo mejor te pueden dañar la salud. Entonces, por esa cantidad de a lo mejor sí, pues por esa cantidad de probabilidades, resulta que la vía más fácil es no hacer test, salvo que los síntomas sean muy evidentes. Y mientras tanto, la gente se va muriendo. No hay ni medicamentos para las personas confirmadas que se mueren porque no tienen ni oxígeno. Y este señor preocupado, porque es que a lo mejor si te da un falso positivo te pongo un medicamento que no te lo van a poner porque no hay y te puede perjudicar la salud. Además dice algo peligroso. Dice que está demostrado o que le están demostrando a personas que están fingiendo la sintomatología del virus. ¿Cómo tú le demuestras a una persona que está fingiendo una sintomatología de un virus si el virus puede ser asintomático? ¿Cómo tú le demuestras a una persona que está fingiendo una sintomatología si dentro de los propios síntomas del virus hay variaciones? Hay gente que le da la tos esta seca, que no le da fiebre. Hay gente que le da fiebre y la tos es menor. Hay gente que le da como una gripe normal. ¿Cómo tú puedes demostrarle a alguien sin un test que no tiene el virus? No puedes. Simplemente estás confirmando, suponiendo a simple vista que esa persona no lo tiene y por tanto, si por alguna casualidad no le crees porque te levantaste con un mal pie y lo mandas para su casa teniendo el virus sin haberle hecho el test, pues es muy probable que esa persona contagie a sus familiares y terminen muriendo todos. Estos señores ahora mismo están asesinando cubanos dentro de la isla por su incompetencia y por su falta no sé, no quieren asumir la responsabilidad. Ellos solo es culpar a los demás. ¿Cómo tú puedes decirle a alguien, tú eres positivo o eres negativo, o esos síntomas son de verdad o son falsos, sin haberle hecho ni siquiera un test de antígeno, sin haberle hecho una PCR? No puedes. Simplemente estás jugando a la ruleta rusa. Claro, no con tu vida. La vida de él no está en juego, ¿eh? La vida de él no está en juego. La que está en juego es la vida de los demás. Por eso él habla así. Y lo peor es que los que están sentados, que le están preguntando, le están más o menos confirmando, tienen menos idea todavía que este tipo. Es muy probable que estos energúmenos estén enviando personas a su casa contagiadas, simplemente porque ellos no creen que sean síntomas reales y
Pues así es como están muriendo hoy centenares de cubanos todos los días, miles de cubanos todos los días, en la calle, en los pasillos de los hospitales, en los bancos de los hospitales, en los centros de aislamiento, que están hacinados en centros de aislamiento. Este video de 2 minutos, menos de 2 minutos tarda, es la muestra exacta del despropósito de estos degenerados dentro de Cuba. Este video de menos de 2 minutos dice exactamente cómo se está tratando a los pacientes del virus hoy dentro de Cuba. En 2 minutos, te dicen claramente que no tienen ni idea de cómo gestionar lo que está pasando. Y te mandan a casa a morirte. Y mira, aquí hay un Julián Pérez hablando de las sanciones. Mira, Julián, tenía especialmente algo para alguien como tú, que sabía que iba a aparecer. Mira, Julián, explícame esto que te voy a poner aquí. Vamos a ver. Explícame esto, ¿vale? Con las sanciones. A ver si aparece, Julián. Y luego te voy a poner el enlace, Julián, para que entres también. A ver, vamos a compartirle aquí una pantalla a Julián. Mira, Julián. Sanciones, bloqueo. Mira. Envíos a Cuba desde España. Envíos marítimos para el Chalu de Barcelona, que decía que además no podían los barcos llegar a Cuba. Envíos marítimos desde España a Cuba. Envíos de paquetería, equipaje no acompañado, homenajes de hogar. Somos una empresa española. Anda, Julián. Hay una empresa española que manda barcos a Cuba. Madre del amor hermoso. ¿Cómo se saltó las sanciones de esta empresa, Julián? Empresa española con contrato oficial en Cuba. Explícame esto, Julián. Una empresa extranjera con contrato oficial en Cuba que envía paqueterías a Cuba. Aerovaradero, Transcargo, Palco y Correos de Cuba. A ver. Dice además recogida a domicilios en España y ahí te dejan un teléfono y te dicen que la próxima salida marítima, además aclara, envíos a Cuba, próxima salida marítima y que recogen hasta el 31 de agosto. Madre mía. Explíquenme esto, fans del bloqueo. ¿Cómo funciona esto? No sé, digo yo, que a lo mejor, digo yo, no existe el bloqueo. Pero bueno, ¿cómo esta empresa puede enviar marítima a Cuba, envíos marítimos? Aerovaradero, Transcargo, Palco, Correos de Cuba, empresa española con contrato oficial en Cuba. Anda, que para esto no hay bloqueo, pero para las PCR y los test de antígeno y las medicinas sí. Y soy yo el que estoy manipulando. Ustedes son una banda de sinvergüenzas, todos ustedes. Los que apoyan al régimen cubano y los miembros del régimen cubano, todos ustedes son la misma banda de sinvergüenzas. Y lo peor es que esa sirvengonzonería de ustedes no es gratis. Lo peor es que mata gente en Cuba. Lo peor no es que ustedes sean unos sinvergüenzas, malnacidos, hipócritas. Eso no es lo peor. Ustedes pueden ser la basura humana que les dé la gana. Lo peor es que siendo ustedes así, contribuyen a que muera más gente en Cuba. Julián, voy a poner el enlace ahora. A Julián y a otro que estaba por aquí. ¿Quién era el otro? Pues ahora no lo encuentro. A Vanera Linda. Déjame uno a Vanera Linda para hacer sparring aunque sea.
Bueno, yo voy a poner el enlace por si alguno de estos defensores del desastre que está pasando en Cuba quiere entrar y justificarme. Además, la pregunta es muy clara. ¿Por qué podemos gastar en Cuba 54 millones de euros en vino y no en test de antígenos o en PCR? Venga, Ciberclarias, voy a poner unos anuncios, pongo el enlace y volvemos. Pregunta, ahí la tienen. ¿Por qué podemos gastar 54 millones en vino y no en PCR? ¿Por qué podemos gastar 454 millones de euros entre 2016 y 2017 en carros y no en PCR? Pongo el enlace y volvemos, ¿vale? No se me vayan, Ciberclaria, que la pregunta es para ustedes.